de Gumbel es algo un poquito nuevo para todos ustedes. Tal vez la mayoría, no sé si algún docente eh, manejaba en probabilidad este tipo de función de distribución, pero no es algo complicado. Vamos a ver que es igual sumamente sencillo. En lo personal, por ejemplo, se me hacía más cómodo trabajar con la ley Gumbel, por ejemplo. No sé, tal vez porque son ecuacioncitas y no tenía que depender de una tabla, sino de ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Gumbel? Habíamos visto en la anterior que eh, la campanita normal, la campanita de Gauss normal era una campana simétrica que más o menos iba algo así, ¿no? Y se partía exactamente a la mitad, súper simétrico. En Gumbel vamos a tener una campana igual, pero esta se va a ir acomodando mucho más hacia la parte izquierda de nuestro gráfico. Y luego va a ir descendiendo, ¿no? De igual forma. Es como si toda esta campanita se hubiera movido hacia este lado. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Que va a haber más área acumulada en la parte izquierda. ¿O qué me refiero? Sabemos que estas áreas de campana lo que se presentan son las probabilidades, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado en la anterior clase. Entonces, representan las probabilidades, el área que está debajo de esta curvita. Vamos con el lápiz. Toda el área que está debajo de esta curvita representa una probabilidad, ¿ya? La cuestión es que todos hemos visto de cálculo 1 que pues para calcular esto recurrimos a integrales, a un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, a ver cómo puedo borrar esta partecita de acá. No sé. Oh. Sí, tengo una preguntita. Sí, dime. ¿La campana de Gumbel siempre se va a ir hacia la izquierda o también se puede Eh, ir hacia la derecha? Exactamente. En la campana de Gumbel siempre se va a ir hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si tenemos el caso que nos dice nuestra compañera que tuviéramos otra campana así? Hay más funciones. Tal vez el ingeniero las nombró. Creo que sí. Por ejemplo, está la log normal. Lo voy a escribir abreviado. Log n y otro tipo de cosas así. Hay funciones de distribución logarítmicas. La de Pearson, por ejemplo, igual creo que eso sí se lleva en estadística, aparte de la normal y Gumbel. Sin embargo, no nos vamos a angustiar por eso, porque en este curso, pues lo único que vamos a ver es ley de Gumbel y ley normal. Es lo que se va a ver, así que la campanita tiene que tener esta forma y estar distribuida de esta manera. ¿Ya? Entonces, si hay funciones donde se acumula más hacia la derecha, hay otras donde no sé, donde esté un poquito más al medio tal vez, pero tampoco llegando al medio exactamente y un montón de cosas así. Entonces, sin embargo, en Gumbel siempre vamos a ver esta formita, ¿no? Acumulada más hacia la izquierda las probabilidades. Sin embargo, continuando directamente, en Gumbel, para no tener que hacer integrales y tener que describir esta función, porque es un poquito complicadito, vuelvo a reiterar, los matemáticos nos han hecho muchos favores a los que estamos estudiando ingeniería y una de ellas es, por ejemplo, que han deducido parámetros que modelan esta curva. Entonces, estos parámetros van a ser los que le den a nuestra función esta formita. Es lo que lo va a hacer diferente de la ley normal, por ejemplo. ¿Y cuáles son estos parámetros? Primeramente, igual vamos a requerir de lo que hemos visto la anterior vez, de el, la desviación estándar muestral. Vuelvo a reiterar, la desviación estándar debe ser muestral. No, me estoy tocando. Solamente un símbolo de sigma, como un sigma, ¿no? La desviación estándar muestral.
Mm, entonces, esta ventanita. Aquí está. Vamos a requerir de la desviación estándar muestral. Ahí está. Desviación estándar muestral. Vuelvo a reiterar la diferencia entre muestral y poblacional. Ya lo saben, la hemos repetido la anterior vez. Entonces, siempre deben trabajar con la muestral en este caso. Y también vamos a requerir de, a ver cómo lo llamar, lo vamos a llamar como X simplemente. Una X con una basita aquí. X base era la media, ¿no? La media. Adicionalmente a esto, para el de Gumbel ya lo han debido ver con el ingeniero. De todas formas, vamos a revisar igual conmigo. Tenemos como les decía, parámetros que van a modelar esta curva, tales como el valor de alfa, por ejemplo. ¿Y qué es alfa? Alfa simplemente es lo siguiente. Alfa va a ser el valor numérico de pi sobre la raíz de 6 multiplicado por la desviación estándar muestral. Medio feito mi sigma, pero es la desviación estándar muestral. Muy bien. Ahora, el otro valorcito que necesitamos es, pues, uno que vamos a llamar x sub 0. Y x sub 0. X sub 0 igual es otro valorcito que nos va a ayudar a modelar esta curva. Y x sub 0 tiene el valor de la media menos valor numérico de 0,5772. 5772 sobre alfa. Entonces, alfa, por conveniencia, es mejor calcularlo primero, ¿no? Alfa, porque está solamente en función de la desviación estándar muestral. Y x sub 0 requiere del valorcito de la media y el valor calculado de alfa. Entonces, es mejor calcular primero alfa. Listo. Adicionalmente, pues, ¿cómo calculamos esta área de acá? Que sería la probabilidad, ¿no? Vuelvo a repetir. Vamos a hacer un borrador chiquitito. No me deja volverlo pequeñito. Está muy grande este borrador, a ver. Ya no importa. Vuelvo a reiterar, estábamos aquí con una línea que más o menos se daba aquí. Y pues teníamos toda esta área acá, ¿no? Teníamos esta área. Y pues esta área que era el área acumulada debajo de nuestra función. F mayúscula en cálculo 1 es integral, entonces se sobreentiende esto, ¿no? Entonces la probabilidad de esta curva, sin tener que ser integrales ni nada de esas cosas, los matemáticos también lograron deducirlo directamente. Va a ser el número neperiano, elevado al número neperiano, pero en negativo. Y además este número neperiano tiene que estar elevado a alfa, más chiquito. Y aquí tenemos el valor de x sub i, lo voy a llamar, menos
X sub 0. Está un poco grande este cerito, pero este X sub 0 es este parámetro de modelado. Y este alfa, pues, es este otro parámetro de modelado, ¿no? Entonces, la probabilidad, el área que está bajo esta curva, se calcula con esta ecuación. Número neperiano elevado a negativo del número neperiano, elevado a el valor de alfa, multiplicando a la diferencia de X sub i, podemos entenderlo como el caudal o el valor de precipitación o lo que les dé el ingeniero, ¿no? Eso también les había dicho. El ingeniero podría no trabajar con caudales, podría trabajar con otra cosa. El semestre pasado, por ejemplo, les metió edades de estudiantes, por ejemplo, pero la idea seguía siendo la misma. Pero generalmente esta X sub i nos va a representar caudales, valores de precipitación y todo lo que tenga que ver con hidrología, ¿no? Con la lluvia. Muy bien. Entonces tenemos... Sí, una pregunta. ¿Sí? ¿El alfa no era negativo? ¿El alfa? Sí, en f de x no era Sí. menos alfa. Exactamente, tienes razón, me estoy comiendo. Sí, estaba diciendo por qué esto está medio raro. Sí, tienes razón su compañero. El valorcito de alfa acá es también cosigno negativo. ¿Para qué es esto? Pues al elevar al cuadrado esto se verá anulando, entonces nos va a dar un valor más lógico. Buen punto, más bien, si intenta programar un Excel, por ejemplo, sin omitiendo alguno de estos signos, posiblemente le salga syntax error, por ejemplo. Y eso es debido a que esta ecuación, al no estar correctamente escrita, sufre ciertas fallas al programar en Excel. Y me ha pasado el semestre pasado que estaba viendo dónde estaba el error de todo lo que estábamos intentando hacer. Y resulta que nos habíamos comido un signo acá. Bueno, en mi caso, el semestre pasado fue en el número neperiano. Buen punto, buena observación. Se me estaba yendo de las manos. Ya. Con su compañero tiene razón, era negativo. Adicionalmente, ¿dónde está? Tenía que una ecuación directamente despejada. A ver. Todo esto está elevado al número neperiano. ¿Qué pasa si queremos calcular este valor de X sub i, que es caudal? Conociendo, por ejemplo, este valor de f de x. Es lo que vamos a hacer el día de hoy más despacitos. Primero terminaremos con la introducción breve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si intentamos despejar todo esto de modo que esto quede en la parte inferior, vamos a tener lo siguiente. Con lápiz, sí. El valor de X sub i, anótense esta ecuación más. Creo que el ingeniero no les da. Yo me acuerdo que la vi con no auxiliar. Y desde ese entonces la tengo ahí bien guardadita para interactuar rápido, ¿no? Porque si les pillan en curva en el examen y no saben cómo hacer este despeje, por ejemplo, es complicado, ¿no? A veces en el examen se nos va todo y tener que despejar todo es un poco molesto, ¿no? Es un poco... Y peor si llevas tiempo sin practicar, por ejemplo, logaritmos. No sé ustedes, pero en lo personal no me caen muy bien los logaritmos, tengo mis propias razones. Sin embargo, ahora les doy la ecuación directamente ya deshecha para que no tengan inconvenientes. Terminar de escribir la ecuación y luego les explico paso a paso para qué sirve, cómo se usa y para qué. ¿Cuántos paréntesis? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 4. Claro, el del f de x es solito. Y todo esto dividido entre alfa.
Esta última ecuación, ¿para qué me sirve? Despejando todo esto para bajar este término que está aquí arriba, que está el exponente sobre el exponente, pues aplicamos propiedades de logaritmos, ¿no? Como es número neperiano, aplicamos logaritmo natural o LN, para que se acuerden fácilmente. Y esta parte nos queda directamente libre, por así decirlo. Y simplemente lo que han hecho los matemáticos es hacer un despeje, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? X sub i, el valor de caudal, va a ser igual al parámetro X sub 0, que ya está calculado previamente arriba, más toda esta expresión de acá, negativo del logaritmo, paréntesis, negativo del logaritmo, y este logaritmo tiene que ser el logaritmo, suena redundante, pero tiene que ser el logaritmo de la función de distribución que tengamos. Bueno, función de directamente la probabilidad que nos den de dato, por ejemplo, ¿no? Esta ecuación va a ser muy útil cuando estemos trabajando con periodos de retorno, por ejemplo. Ahí el dato que nos van a dar va a ser esta probabilidad de acá. Entonces, nos vamos aquí, cerramos los paréntesis, no me gusta, parece un palito, medio paradito, entonces vamos a corregir un poquito más. Entonces tenemos logaritmo de la probabilidad, todo esto dividido entre el parámetro de alfa. Entonces esta ecuación nos va a ser muy útil cuando tengamos que buscar caudal. Vamos a hacer un pequeño esquemita acá, del modo de trabajo, por así decirlo, para que no nos perdamos mucho. Entonces vamos a tener los siguientes casos, por ejemplo, en cuanto nos den preguntas. Tanto para la ley normal y la ley de Gumbel se trabaja de la siguiente forma. Nos pueden dar un valor de caudal, por ejemplo, calcular la probabilidad de cierto caudal. De excedencia o no excedencia ya sabemos cómo definirlo, ¿no? Eso también lo vimos anterior, sin embargo, vamos a checarlo un poco también hoy día. Entonces, cuando nos dan un valor de caudal, lo siguiente va a ser directamente para Gumbel a buscar esta función. Esa es la probabilidad. Nos van a dar posiblemente una serie de datos o tal vez no. Y luego tenemos que aplicar las ecuacioncitas que están acá. Para descubrir f de x directamente aplicamos esto. Estos parámetros de modelamiento los podemos conocer con datos que nos vayan a otorgar. Y esta ecuación está principalmente en función de x sub i, considerando que alfa y x sub 0 son constantes, entonces ahí queda el ejercicio. Esto para la ley de Gumbel. Ahora, el siguiente caso que nos podrían dar es que tengamos un periodo de retorno t. Entonces, pasamos del periodo de retorno a primero hallar esta probabilidad. Con el periodo de retorno posiblemente nos hagan preguntas como que ¿qué caudal tiene tantos periodos de retorno? ¿Qué caudal nos genera este periodo de retorno? Entonces, primero tenemos de dato el periodo de retorno, luego vamos a tener de dato la probabilidad y finalmente vamos a tener el valor de caudal. En la ley normal, ¿qué es lo que sucedía? Igual lo mismo, solo que teníamos algunos pasitos extra. X sub i. ¿Qué hacíamos? Teníamos que descubrir el valor de z primero. Y finalmente descubríamos el valor de f de z en tablas, ¿no? Y que está medio mi f. Entonces íbamos en este orden. ¿Cuál sería la inversa de este problema o de este ejercicio? Que nos den un periodo de retorno igualmente. Tendríamos que buscar primero la función de z, f de z, o probabilidad. Luego tendríamos que hallar el valor de z. Y finalmente hallamos el valor buscado de caudal. ¿Ok? Listo. Entonces estas son las principales dinámicas, por así decirlo, con las que vamos a trabajar en este temita.
nos pueden dar un valor de caudal y preguntarnos cuál es su probabilidad, ¿no? Y lo otro es lo inverso, que nos den un periodo de retorno, a partir de eso tenemos que hallar su probabilidad, y a partir de la probabilidad hallamos el valor de los caudales. Listo, eso es. Pasamos a una nueva página. Muy bien. Lo que les decía, lo que les comentaba, que habíamos visto en la anterior. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en lo que es el periodo de retorno. Entonces, tenemos lo siguiente. Teníamos nuestra campanita gaussiana o de Gumbel, aplica para cualquiera, por si acaso el periodo de retorno es para cualquier tipo de ley que tengamos con el que estamos trabajando, no importa la forma de la campana. El periodo de retorno sigue teniendo el mismo concepto, ¿ya? Entonces, ¿qué teníamos la anterior? Vamos a traer esta línea de hojita. Hasta aquí nomás. Entonces, la anterior teníamos la siguiente idea. Todo esto que estaba aquí era f de x, el área bajo la curva. Es lo que calculamos, ¿no? Y con lapicito nomás, f de x. Todo lo que está al otro lado era 1 menos f de x. Listo. Ahora, a este lado lo denominábamos probabilidad de excedencia. Por ende, este otro lado se denominaba probabilidad de no excedencia. ¿Listo? Teníamos esto, ¿no? Al calcular el área bajo esta curva, ya sea con normal, Gumbel, hallábamos esta probabilidad, que es el área bajo la curva, y nuestra campana quedaba seccionada en dos partes, ¿no? F de x, y el otro lado restante se definía como 1 menos f de x. ¿Por qué? Porque el área bajo toda esta curva, matemáticamente se define como la unidad, o sea, 1. No vamos a entrar en muchos detalles de eso. Simplemente, ¿a qué me voy con esto? He visto también que, si no me equivoco, les dejó de tarea, ¿no? Al ingeniero trabajar con periodos de retorno, por ejemplo, y es para mañana, ¿no? Sí, Oxy. Ya. A ver, sigan aquí todos. Sí, siguen aquí todos. Y a ver, vamos a entrar a clase un ratito. A ver qué tal. Creo que les dejo a todos lo mismo. Entonces, ninguna variación. A ver, caudal decimal. La serie les debió dar, obviamente. Calcular con Gumbel, tantos, decimal. T igual a 10, T igual a 50, T igual a 100. Inclusive aquí les explica directamente, ¿no? ¿Qué pasa si les tapa toda esta parte? Pues es interpretativo. Caudal decenal se refiere a un periodo de retorno de 10 años. Centenal, 100 años. Cincuentenal, 50 años. Caudal milenal, periodo de retorno, 1000 años. Caudal década milenal, 10.000 años, ¿no? Listo. ¿A qué nos vamos con todo eso? ¿Qué es el periodo de retorno? Matemáticamente vamos a definir el periodo de retorno como la inversa
¿De qué? De la probabilidad de excedencia. 1 menos f de x, que es la probabilidad. Entonces, para eso dibujaste grafiquito, ¿no? Probabilidad de no excedencia, lo que calculamos con las calculadoras. Probabilidad de no excedencia, de excedencia, si es que queremos descubrir, pues tiene que ser la diferencia de 1 menos esta probabilidad, ¿no? Entonces, el periodo de retorno se define como la inversa de la probabilidad de excedencia de un determinado valor, ¿no? ¿Qué nos indica este periodo de retorno? ¿Por qué es tan importante? Lo van a oír también en el último tema que van a llevar con el ingeniero, esto del periodo de retorno, entonces no se les tiene que perder, no es nada complicado, pero ¿por qué usamos la probabilidad de excedencia? Porque necesitamos descubrir los caudales grandes, más probables que vayan a suceder a largo plazo, por así decirlo. Por eso usamos este valor de t, va desde 10 años hasta 100 años, 1000 años, inclusive 10.000 años, y no exagero. Este 10.000 años es... El ingeniero comentaba el semestre pasado, por ejemplo, que hay obras, por ejemplo, en la parte de Europa y esos lugares que se los han trabajado con periodos de retorno de 10.000 años. ¿Por qué haces esto? Pues para tener más seguridad, obviamente. Al elegir un periodo de retorno grande, nos aseguramos de que nuestra obra no vaya a sufrir inconvenientes en un río, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo esa lógica es que el periodo de retorno se trabaja con números de años grandes. Sin embargo, también, por ejemplo, un río que en su historial no ha tenido nunca un caudal, una crecida que sea muy grande o muy importante, en ese caso, por ejemplo, no tendría mucho sentido trabajar con un periodo de retorno de 1000 años, de 10.000 años. Hay obras que simplemente se toman 10 años o 20 años. Esto ya se va a ver mejor cuando llevemos, por ejemplo, curvas IDF, cuál sería lo más ideal. Y sin embargo, también por normas, posiblemente Brandon les vaya a pasar más información. Hay catálogos, hay normas en donde ya viene todo esto del diseño de alcantarillado, por ejemplo, de caseteras, de puentes. ¿Qué periodo de retorno se debe utilizar para estas obras que están en cercanías de ríos, por ejemplo? Entonces, sin embargo, es importante entender cómo vamos a trabajar con eso, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen que el periodo de retorno es 100 años, ahorita vamos a trabajar ya con valores numéricos. Listo, a ver. 1 menos f de x, probabilidad de excedencia. Entonces, podemos despejar también f de x en función de t, ¿no? ¿Qué vamos a tener despejando? 1 menos f de x. La probabilidad de excedencia va a ser la inversa del periodo de retorno. 1 sobre t. Llevando f de x al otro lado, pero yo ya lo voy a voltear. La función de probabilidad que va a ser igual a 1 menos 1 sobre t. Esto cuando nos den datos de periodos de retorno y tengamos que hallar esta probabilidad. O si no quieren hacer eso, simplemente, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, digamos que t era 100 años. Si despejamos eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 1 sobre 100, ¿no? 1 sobre 100. ¿Qué es igual a 1 sobre 100? Es 1 sobre 100 es 0,01. 0,01. Todos interpretando directamente de acá sin tener que aplicar toda esta cuestión que vamos a tener.
Y es lo mismo, siempre les va a salir lo mismo. Entonces, la probabilidad de excedencia, ¿cuánto había sido? 0,01. 0,01 es igual a 1 menos f de x. Y si nos fijamos en el gráfico, entonces, ¿qué va a ser el f de x, que es la probabilidad de una excedencia? Simplemente va a ser f de x igual a 1 menos 0,01. Esto va a ser igual a 0,99. 0,99, ¿no? En cualquiera de los casos, por cualquier camino que ustedes vayan, ya sea este o este, les va a salir, vamos a tener un poquito más redondito, 0,99, debería salirles. Entonces pueden irse por este camino, no hay problema, o directamente usar esta ecuación que ya está despejada, ¿no? A la unidad les damos la inversa del periodo de retorno, que si se dan cuenta son similares, es lo mismo, ¿no? Listo. Entonces, de esta forma vamos a obtener la probabilidad respecto o en función a un periodo de retorno que nos den. Ya sea 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, 10.000 años, cualquier cantidad que nos den, vamos a obtener a través de esto. F de x, 1 menos 1 sobre t. Listo. Muy bien. Eso sería respecto al periodo de retorno. Ahora, no sé si tienen dudas acerca de su tarea. Por si acaso, chicos, quería hacer un ejercicio un poco diferente, pero si es que alguien tuviera alguna duda o no sé, podemos hacerlo igual, no hay problema. Ok, ¿alguien dice algo más? No sé, tal vez algo que no haya entendido en la clase del INGE, porque sin ir muy lejos, por ejemplo, esta parte de aquí ya creo que queda más explícito, ¿no? Entonces tenemos el periodo de retorno, hallamos la probabilidad, y con esta valorcita de probabilidad le aplicamos esta ecuación. Supongo que el INGE les ha dado estos 20 datos para trabajar eso con la ley de Gumbel. Hallan estos parámetros, luego simplemente aplicamos esta ecuación, ¿no? X sub i es el caudal, va a ser igual a ¿qué? Parámetro x sub 0 más toda esta expresión de acá, que está básicamente en función de la probabilidad que hayamos a partir del periodo de retorno. Listo. Creo que entonces, imagino que van a poder con su tareita. No es muy difícil tampoco. Entonces, si nadie dice nada, vamos a hacer un pequeño ejercicio que para mí es uno de los más interesantes. Guárdenselo si quieren, porque ¿qué es lo que suele hacer el ingeniero? A ver. Este ejercicio, por si acaso, se está volviendo una especie de clásico, digamos, porque el INGE ha empezado a ponerlo en varios exámenes. Ha entrado en exámenes de segunda instancia, ha entrado en exámenes de mesa, también creo que entró en un examen parcial, no estoy tan seguro. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Si a mí me preguntan qué es lo más difícil que les podría poner el ingeniero, sería esto, tal vez. Sin embargo, el semestre pasado muchos se dieron cuenta de cómo hacer, eso me alegra mucho. Entonces, yo creo que igual ustedes se van a dar cuenta, tal vez casi al instante, ¿no? Sin tener que hacer muchas cosas. Necesitas hacer el diseño
diseño de una alcantarilla. Por lo que se requiere el caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años. Punto. Tomar en cuenta lo siguiente: la crecida centenal es de que caudal es igual a 20 metros cúbicos segundo, y la probabilidad de que la crecida de 2 metros cúbicos segundo no sea excedida en cualquier año es de 90%. Entonces, 90%. Listo. Esto, a ver, lo vamos a pintar con su ojito, porque son datos que son los más importantes. Listo. Algo más que especificaba, usar, vamos a hacer completizar la ley de esto que esté con verdecito. Listo. Muy bien. Esto más que esté con negrilla para que... Muy bien, muchachos. Esto ha sido una pregunta, como les digo, de exámenes que se está volviendo un clásico. Pareciera a simple vista que no nos da muchos datos, ¿verdad? A ver, lo voy a intentar presentar y también quiero verles a ustedes, aunque sea la fotografía. Pareciera que no nos diera muchos datos, ¿no? Entonces es a simple vista como que quiera atesarnos un poco, ¿no? A ver, voy a darles 5 minutos para que puedan verlo, checarlo y lo revisen. Si es que alguien me da un buen indicio de cómo haría este ejercicio, por dónde comenzaría, le voy a considerar 3 puntos para su práctica de auxiliatura, ¿ok? Entonces, piénsenlo, vean los 5 minutos, imagínense el problema, de dónde podrían extraer datos tal vez, y es que alguien logra tener una idea cercana a lo que podría hacer, prende el micrófono, me dice y me anoto para darles 3 puntitos adicional a su práctica de auxiliatura, ¿no?
Listo. No sé si alguien tiene alguna idea, tal vez, de cómo resolver. Sí, Tal se me vez alguna. ocurre. Nos dan dos datos, un par de datos, que es el caudal de crecida, de, si no me equivoco, y nos está diciendo que es crecida centenal, por lo tanto sabemos su periodo de retorno y su caudal. Y el siguiente dato sería la probabilidad de crecida y todo lo demás. O sea, sé que solo estoy leyendo, el punto es que necesitamos para hallar el caudal de diseño, ya que nos dan un periodo de retorno de dato al inicio de 50 años, necesitamos la media y la desviación. Y no tenemos el listado de datos. Pero con esos dos datos abajo, los que están en rojo, podríamos armar un sistema de ecuaciones, tal vez se me ocurre. Un sistema en el que podamos, de dos por dos, en el que podamos hallar la, no sé, la media y la desviación. Se me hace un poco Excelente. difícil de despejar, pero es lo que se me ocurre. Muy bien, dame un ratito, voy a anotar tu nombre. A ver, no se me queda. Catherine. Yo no me acuerdo. Ni ¿De qué grupo eres? Del grupo 1. Ok, uno más tres de la práctica. Muy bien. Lo que dice su compañera es totalmente cierto. La idea es esa en este ejercicio. A priori parece que, muchas gracias, no nos dan mucha información, ¿no? Parece que más bien nada. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a trabajar con tablas, por ejemplo, que nos dan una serie de datos agrupados. Sin embargo, este podría ser el ejercicio más complicado que les pueda dar el ingeniero. Lo que dice su compañera es cierto, es correcto, y pues habría que hallar no tanto la media ni la desviación estándar, porque estos parámetros son más útiles dentro de lo que es la ley normal, por ejemplo. Si es que aquí les dijera la ley normal, sus incógnitas sí serían esas. Sin embargo, como nos indica que hay que trabajar con Gumbel, le vamos a tener lo siguiente. Verificamos eso. ¿Dónde está? Mostrar el open board. Lo que hacíamos al inicio, ¿no? Aquí lo que vamos a necesitar es este valorcito de alfa y este valorcito de x sub 0. Son los valores que nos van a modelar esta curva, que son los principales parámetros, y vemos que están en función de dos cositas, de la desviación estándar para el caso de alfa y de la media para el caso de x sub 0, ¿no? Entonces, y vamos aquí abajo. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Nos dan un periodo de retorno. Ya hemos visto en la página 2 cómo descubrimos este valor de probabilidad y pues con esto hallamos el valor de caudal. Entonces, para hallar este valor, esto sí tenemos de dato, no sabemos x sub 0 y tampoco alfa. Entonces, estos dos son los valorcitos que tendríamos que desmenuzar, ¿no? Descubrir. Entonces, lo vamos a hacer a la antigüita. También lo que dice su compañero es que vamos a tener un sistema de ecuaciones de 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas, que es algo que es sumamente sencillo de resolver. Entonces, todo este tiempo hemos aprendido muchos métodos, sin embargo, no nos vamos a complicar mucho porque despejar sí puede estar un poco, pero aquí viene esta ecuación que les mostraba al comienzo. Esta de acá nos va a ser muy útil para no tener que hacer el despeje de toda esta macana de aquí arriba. Para eso nos va a servir. Listo. También lo que nos indicaba es que nos dan dos datos iniciales donde en la parte que decía tomar en cuenta. La crecida centenal, o sea, para un periodo de retorno de 100 años, tenemos un caudal de 20
metros cúbicos segundo. Sí, una pregunta. Sí. O sea, de hecho, justo esa era mi duda, porque se me hace complicado el despeje usando la ley de Gumbel, y como nos daba una probabilidad al final, entonces se me ocurrió para el sistema de ecuaciones y demás usar más la ley normal y hallar directamente. Por eso le dije la media y la desviación, pero si tiene razón, sería más fácil hallar directamente alfa y Correctamente. X, pero no es complicado despejar con los logaritmos. Porque si nos complicamos, podemos usar igual en parte la ley normal, y para la resolución general, que es lo que está en negro, podemos usar Gumbel, digamos. Sí se podría porque, como hemos visto, si hallaras, por ejemplo, la desviación estándar y la media, podrías hallar fácilmente estos otros parámetros, ¿no? Exactamente. Sin embargo, lo único malo en ese proceder no sería malo, o sea, igual es válido. Sin embargo, te quita tiempo. Y como les decía, este ejercicio, por ejemplo, es de segunda instancia, es de mesas, entonces el ingeniero ahí se pone un poquito más exigente, digamos, entonces tienen el tiempo bien contado, bien delimitado. Entonces, además que tienen que explicar en los exámenes de final, segunda instancia, bien lo que están haciendo. Aunque hagan todo esto bien, pero no saben interpretar los datos, no les va a considerar nada. Entonces, sí se puede hacer, sin embargo, lo que dice también es cierto, porque al despejar esta parte de acá de los logaritmos sería muy complicado, ¿no? Para evitar esta parte de acá, les entregaba esta otra ecuación que ya está bien cocida, por así decirlo, que está en función del valor de caudal, x sub y es caudal, x sub 0, y tenemos toda esta expresión de logaritmos sobre el valor de alfa. Entonces, simplemente, por ejemplo, para no complicarnos mucho, vamos a tener dos ecuaciones similares. Vamos a llegar a esta forma de acá. Vamos a tener el valor de caudal, su probabilidad el valor de su probabilidad, y vamos a tener x sub 0 y alfa. Entonces, para no complicarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si x sub 0 despejamos x sub 0 en una de las ecuaciones? Esto va a pasar al otro lado a restar, va a ser el valor de caudal, que va a ser conocido, menos toda esta expresión, f de x va a ser conocido, nuestra incógnita va a ser alfa. Entonces, como les decía, vamos a tener dos ecuaciones similares, solo van a cambiar algunos datos, bueno, los datos que van a cambiar son este x sub i y este valor de su probabilidad. Y luego, como vamos a tener lo mismo, vamos a tener una división con alfa, simplemente hacemos como un denominador, despejamos alfa de un lado y va a quedar. Van a ver, no es tan complicado. Puede que sí parezca al comienzo que es re complicado despejar esto porque tiene logaritmos neperianos, pero van a ver que es sumamente sencillo, solamente es álgebra esta parte, ¿ya? Listo, empecemos entonces. Aquí lo que nos falta para este dato sería su valor de probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidad tiene? Entonces nos da un periodo de retorno y podemos saber ese valorcito, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que T es igual a la inversa de la probabilidad de excelencia. 1 menos f de x. Entonces, f de x, ¿qué va a ser? Directamente. Ya les había dicho también antes, podemos aplicar directamente esta ecuación o ir paso por paso. Sin embargo, llegamos a lo mismo. Yo prefiero usar esto porque es la misma idea, ¿no? No es tampoco una ecuación que sea muy complicada. Entonces tenemos 1 menos 1 sobre 100 años. 0,99. 0,99 de probabilidad. Ya tenemos eso. Listo, hemos completado los datos que necesitamos para este primer conjunto de valores que nos decía el problema. Lo siguiente nos dice que la probabilidad de
La crecida en 2 metros cúbicos segundo no sea excedida en cualquier año. Aquí es también importante esta parte. Leer el problema. Dice no sea excedida. ¿A qué nos referimos? A esta partecita de acá, ¿no? A esta partecita de acá. Entonces, la probabilidad de una excedencia directamente es f de x. ¿Qué pasaría si el problema les cambia y les dice probabilidad de excedencia? Primero tendrían que restarle a este f de x la unidad y recién tendríamos nuestro valorcito real de la función de la probabilidad en este caso, ¿no? Eso, mucho ojo con eso, mucho cuidado también. Entonces, como les dice directamente la probabilidad de que no se exceda cualquier año es de 90%. Directamente lo escribimos como decimal, ¿no? En su forma decimal. ¿Qué valor? Un caudal de 2 metros cúbicos por segundo. 2 metros cúbicos segundo. Listo. Ahora me voy a copiar toda esta cuestioncita de acá. A ver cómo se hacía. Hace tiempo que ya no manejo esta pizarrita. A ver. Seleccionar. Hasta el botoncito de seleccionar. Me acuerdo que había un botoncito de seleccionar. A ver con esto. Entonces esta es la ecuación principal. Me olvido de las otras. No me va a servir todavía. Añadir la nueva página. Añadir biblioteca. A ver. A ver. No. Otra vez. Está muy grande. A ver, vamos a poner un poquito más chiquito. Esto quiero que esté en la página 4 de en este caso. No me salió de pizarra. ¿Qué pasó con la pizarra? Ahora vamos a ver lo que estábamos haciendo. Hoy día es 25 y vamos a empezar a estar. Aquí está, más bien. A ver la pizarra, a ver, aquí estamos. Listo. Muy bien, perfecto. Ya lo vamos a copiar nomás todo. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora sí ya tenemos todos los datos necesarios para armar un sistema de ecuaciones. Ahorita les explico cómo. Sabíamos que teníamos esta ecuación, que vuelvo a reiterar, el ingeniero posiblemente no les haya mostrado, yo la aprendí como auxiliar, y es bastante útil porque ya está todo despejado, entonces no tenemos que despejar logaritmos ni nada por el estilo. Entonces, el valor de caudal es igual a parámetro x sub 0 de modelación, es todo esto sumando la siguiente expresión. Menos logaritmo de menos logaritmo de la probabilidad que tengamos aquí. 1, 2, 3, 4 paréntesis y todo esto, ahí se me da un poco checo, alfa. Hemos dicho que x sub i, bueno, lo voy a escribir requisitos, x sub i es el valor de caudal. Entonces veamos qué tenemos. Aquí arriba, por ejemplo, f de x, aquí tenemos f de x, sí. Tenemos el valor de caudal, vamos a decir que es x sub i, sí. Aquí abajo tenemos f de x, también tenemos. ¿Tenemos el valor de caudal? También tenemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a reemplazar. Vamos a tener dos ecuaciones. Primero, 20 va a ser igual a ¿qué? A parámetro x sub 0, que es una de nuestras incógnitas, más menos logaritmo
de que para 20 le corresponde una función de probabilidad de 0,99. Aquí está medio feito, pero es 0,99. Aquí igual algo, digamos un detallito que les puede ser muy útil. Muchas veces nos podemos ver tentados a... Toda esta expresión de acá, digo, por ejemplo, la podemos calcular directamente en las calculadoras para tener directamente un valor numérico, ¿no? Y sé que sea más fácil trabajar. Sin embargo, en algunos casos los decimales pueden hacer que nos varíen mucho algunas cosas. Entonces lo vamos a mantener así nomás por el momento. Y tampoco es algo que sea difícil de desemplazar, de resolver la ecuación, ¿no? Van a ver ahorita por qué. Ya. Luego tenemos decía que vamos a tener la misma ecuación, solo que con otros valores. Lo siguiente que nos indica es que tenemos un caudal de 2 metros cúbicos por segundo, igual a que vamos a tener este parámetro x sub 0 más lo siguiente, menos logaritmo ¿qué función le corresponde? 0,9. La probabilidad de 90%. 1, 2, 3, 4. Aquí me estoy olvidando si da con paréntesis. Creo que sí, sí. Eso también muy importante, saber cuántos paréntesis estamos usando. Listo. ¿Qué tenemos? Incógnita, 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 incógnita. Para no complicarnos tanto, voy a despejar x sub 0 de cualquiera de las ecuaciones y luego vamos a tener todo en función de alfa. Por ejemplo, aquí mismo, despejo x sub 0, ¿a qué va a ser igual? X sub 0 va a ser igual a ¿qué? A 20 menos logaritmo. Mucho cuidado con los signos. Menos logaritmo de 0,99. ¿Ya? 0,99. 1, 2, 3, 4. Todo esto sobre alfa. ¿Listo? Ahora este x sub 0, ¿qué hago? Reemplazo en esta otra ecuación. Directamente. No, va a ser un poquito más largo. Aquí. 2 va a ser igual aquí. Como el x sub 0 y el valor de alfa para ambos tiene que ser el mismo, pues reemplazamos este valor de acá. Aquí es igual a x sub 0 según esta ecuación, 20 menos logaritmo menos logaritmo. Aquí, para que no nos confundamos, se me ha ido mucho esta línea. Hasta aquí era simplemente. Entonces tenemos este menos logaritmo de 0,99. Sobre alfa, ¿no? Y esta expresión más de acá, más que menos logaritmo de 0,9. 2, 3 sobre alfa. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, ahora sí, espero que sí se pueda.
Añadir una nueva página. Listo. Tenemos toda esta expresión, ¿no? Aquí, ¿cuál es nuestra única incógnita? Alfa. Entonces, a partir de acá ya lo pueden ir despejando, ya sea directamente en sus calculadoras, si es que conocen la función solve, por ejemplo, ya les debe sonar bastante, o paso a paso también. ¿Cómo sería paso a paso? Este 20 va a ir al otro lado como menos 18, ¿no? Menos 18. Porque esto va a ir como menos 20 más 2, menos 18, ¿no? Luego, ¿qué nos va a quedar? Directamente lo estoy haciendo, para que no nos coma mucho el tiempo. Porque esto solo es para determinar parámetros. ¿Qué nos va a quedar? Alfa sobre toda esta expresión de acá. Porque nos olvidamos de esta parte, ¿no? Esta parte numérica llega a estar. Entonces, ¿qué nos queda? Hacemos como un denominador, menos logaritmo de 0,99 2, 3 pero ver esto que es un poquito más más menos logaritmo de 0,9. Listo. ¿Qué hacemos acá? Este alfa pasa acá a multiplicar y este 18 va a pasar a dividir. Listo. Despeje. Todos vamos a hacer un despeje. Entonces, ¿qué me queda? Me confirma si se le sale este valorcito. A ver. 0,13054. 0,54. Para el caso de estos parámetros, lo ideal es al menos con el alfa, trabajar con unos 4 o 5 decimales para tener mayor precisión, porque como les digo, en el caso de este alfa, los decimales que salgan sí varían. No es lo mismo muchas veces hacer en el Excel que en la calculadora, porque el Excel trabaja con muchos números, más números que una calculadora. Tiene más espacio para trabajar con decimales. Eso ya lo hemos visto en análisis numérico y computación para ingeniería. Listo. Tengo el valor de alfa. Me confirma si sale. Debería ser este ejercicio, ya lo he hecho con unas. Sí sale, Oxy. Sí, sí. Listo. El valor de x sub 0 sale negativo. Exactamente, tendría que salir negativo. ¿Me dictas directamente? Sí. Ok. Es menos 15,238. 15,238. Listo. 238. Gracias. Ahora, muchos se preguntarán, ¿es normal que salga negativo? Puede ser. En la práctica, en su trabajo, cuando ya estén trabajando como ingenieros, va a ser muy raro que les salga un número negativo. Por ejemplo, este ejercicio, si alguien se da cuenta, estaba como que un poquito, ¿cómo les puedo decir? Mal planteado, por ejemplo. Acá, por ejemplo, para una probabilidad de 0,9 ya tenemos un caudal de 2 metros cúbicos segundos, pero para 20 metros cúbicos segundos tenemos una probabilidad de 0,99, entonces es altísimo, ¿no? Entonces, como que no hay mucha relación entre esos datos. Sin embargo, también puede que sí sea, porque estamos hablando de Gumbel, casi todos acumulan el lado izquierdo. Entonces, si le salen números negativos, no se haga mucho lío. Igual va a modelar la curva, no se preocupe. Estos datos, esencialmente este de acá, por ejemplo, igual hay casos, he visto, en ejercicios que sí son ya más mejor estructurados, que este valor de alfa sí sale negativo. Entonces, al subir arriba, negativo con negativo, termina siendo positivo. Hay casos que se da, sí se da. Entonces, no se preocupe. Estos parámetros simplemente son para el modelaje. Y pues,
como son para modelaje, nos van a servir para modelar. Listo. Ya hemos encontrado los parámetros que necesitábamos. Pero nos falta resolver la pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. No está aquí la pregunta. Ustedes acá. Nos decía el caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años. Ahora sí está más sencillo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer ahora? Pues simplemente empezamos con el periodo de retorno. Directamente, T es igual a 1, 1 menos f de x, ¿no va? 1 menos f de x. ¿Listo? A ver, ¿qué más? De aquí directamente sabemos que f de x es igual a 1 menos 1 sobre t. ¿T cuánto era? 50 años. Esto calculo, a ver, mi calculadorita. 1 sobre 50. 0,98. No es grande igual, pero se entiende. 0,98. Listo. Entonces, ¿qué ecuación vamos a aplicar en este caso? Nos pide el caudal de diseño. Entonces nos vamos a la parte de ecuaciones y pues... No, está tapando un poquito. No me acuerdo cómo echar ese dato para disminuir el tamaño. A ver, no hay un zoom por aquí. Creo que con este botoncito. Ahí está. Entonces, vemos estas 4 ecuaciones planteadas. Entonces, en este caso, ¿qué usaríamos? Esto es para hallar probabilidades, pero estamos yendo en el caso de que teníamos un periodo de retorno, ahora tenemos la probabilidad y tenemos que hallar el caudal. ¿Qué usamos? Esta ecuacióncita de acá. Entonces, seguimos con esta ecuación que ya está resumida, por así decirlo, y pues simplemente aplicamos eso. Vamos acá. Vamos a abrir una nueva página. 0,98, no nos olvidamos de eso. Entonces, ¿qué tenemos? El valor de x sub i va a ser igual a ¿qué? Entonces, los valores calculados. X sub 0, directamente vamos a poner los datos numéricos en la ecuación. Menos 15,238. Menos 15,238. Más esto se está haciendo muy checo. Más, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál era el valor de alfa? 0,13054. 0,13. 0,13. Que siempre que nos suma 0,13054. ¿Ya? Y aquí arriba estaría menos logaritmo de menos logaritmo de 0,98. Si damos todos los paréntesis, listo. Entonces metemos todo esto a la calculadora y vamos a poner respondida la pregunta. Menos 15,238 más menos logaritmo de menos logaritmo de 0,98. Todo eso divide entre 0,13054. Me confirman, sale 14,65. 14,65 metros cúbicos por segundo. Cúbicos segundo.
Vamos a rayar bien bonito. Vamos a encuadrar que esta es nuestra respuesta. ¿Les sale así igual, chicos? Sí, Oxy, sale igual. Sí. Sí, ahora sí. Ok. Las calculadoras están perfectamente sincronizadas. Listo. Y así es como se resuelve el problemita que estaba planteado acá. Vuelvo a repetirles. El comienzo puede ser muy intimidante, tal vez, el hecho de que no nos den muchos datos, simplemente nos dan 2 datos. Y nosotros, a lo que va el curso, a lo largo del curso de hidrología, muchas veces nos acostumbramos a trabajar con datos, series de tiempo que nos vayan a entregar. Sin embargo, como les decía al comienzo de hacer este ejercicio, es uno de los más difíciles. A mí me preguntan qué sería lo más difícil de este tema, sería que les den una pregunta de este tipo, porque cuando yo era estudiante igual me tocó hacer una de estas preguntas en una práctica y pues muchos no sabían cómo hacer, muchos la dejaron en blanco. Y el problema es que si no lo piensas bien y te dejas atrasar por la dificultad del problema, pues no vas a poder hacer nada. Sin embargo, hemos visto que al final de cuentas lo más difícil que había sido esto, había terminado siendo simplemente un sistema de ecuaciones de 2x2 y hemos hallado todo numéricamente, sin tener que hacer tablas, sin tener que hallar datos extra, ¿no? ¿A ustedes qué piensan, chicos? ¿Les ha parecido fácil o difícil? O intermedio, tal vez. Estaba fácil, Auxi. Solamente era hacer el razonamiento. Exactamente, ¿no? Sí, estaba fácil. Entonces, te vas a dar cuenta. Sí, ¿no? Estaba, pues, al final de cuentas, eso terminó siendo sencillo, aunque al comienzo parecía difícil por el razonamiento. El ingeniero trabaja de esa forma, ¿no? A veces les quiere hacer pensar un poquito más, entonces tienen que estar atentos a lo que dicen las instrucciones, por ejemplo, del problema. Eso es muy importante. Por ejemplo, uno de los temas bien clásicos que si algún repitente aquí debe conocer es el tránsito de avenidas, por ejemplo. El semestre pasado les entregó un dato indirectamente, por ejemplo, les daba las dimensiones de un tanque de agua y la altura la que se llenaba este tanque. Entonces, para trabajar con este tránsito, el problema que te pedían estabas 2 volúmenes de referencia. Y como no les daba directamente solo las dimensiones, varios estaban perdidos. Sin embargo, la respuesta estaba ahí. Como era un tanque rectangular, todos sabemos que el volumen de un paralelepípedo es esa figura, si quieren lo vas a decir vulgarmente, que es un volumen rectangular, es base por altura por ancho, ¿no? Entonces les daba todos sus datos, los que se han dado cuenta han hecho eso, han obtenido sus 2 datos de volúmenes y han podido resolver el problema. Y otros tantos también la han dejado en blanco, porque y me han preguntado mucho, o sea, al interno luego del examen, Auxi, ¿cómo se hacía? ¿Cómo teníamos que hallar estos volúmenes? El ingeniero no nos ha dado el dato de volúmenes, ¿cómo íbamos a resolver el ejercicio, Auxi? Usted sabe. Y yo les he dicho ahí, estaba ahí la respuesta, chicos, tenían que ver que no tienen que olvidar de geometría, cuál es el volumen de este tanque, va a ser esto, va a ser la longitud, la altura por el ancho, ¿no? Entonces ahí ya tenías tus 2 datos de volúmenes, armas tu curvita y ahí quedaba el problema. Y muchos se sorprendieron, me dijeron, ay, no me da cuenta ese dato, si no he visto que así tenía que hacerse, ahora qué voy a hacer, estoy con baja nota. Entonces, el ingeniero le gusta mucho que ustedes razonen y piensen, entonces siempre va a hacer cosas similares, ¿no? Entonces, además que el ingeniero, al menos en sus parciales, les va a considerar mucho más el razonamiento que ustedes hagan, inclusive más que el dato numérico, el procedimiento. Por ejemplo, una experiencia muy personal con mi examen, por ejemplo, de mí en segundo parcial, tuve una buena nota, un 70 considero que es una buena nota. Sin embargo, de las 10 horas que pedía en su ejercicio de tránsito de avenidas, creo que llegué a hacer unas 4 o 5 horas nomás. Sin embargo, la trampa en ese ejercicio, por ejemplo, estaba en el razonamiento del tiempo de llenado de ese tanquecito. Y muchos omitieron esa parte. No sé por qué se les dijo hasta el cansancio que se tenía que hacer esa parte. Pero
tal vez los nervios traicionan y todo eso, entonces se olvidaron totalmente de hacer ese diagnóstico, de hacer ese análisis. Entonces, aunque había muchos que han terminado las 10 horas que les pedía el ingeniero y sacaron 30 solo por no hacer este análisis pequeño que tenían que hacer ahí. En cambio, los que hicieron ese análisis y se dieron cuenta de esa trampita que estaba ahí, tuvieron buena nota. Sé que hay varios que tuvieron buena nota solo por ese hecho de haber dado cuenta de esa parte, ¿no? Entonces es importante que razonen, siempre les decimos en toda la carrera, no se mecanicen, razonen, piensen y pues van a ver que ahí está la clave del éxito, ¿no? Si es que razonas y tienen una buena lectura comprensiva, no va a haber problemas difíciles, ¿no? Ahí mismo están los datos que pueden extraer ustedes. Bien, eso sería por la